yo les voy a contar una de las líneas de trabajo que tenemos dentro del experimental Corrientes en Argentina, que está relacionada con fertilización nitrogenada en arroz con fuentes de liberación controlada aplicadas a la siembra. Esto es un breve resumen de cómo organicé la charla, una pequeña introducción, contarles cómo llevamos a cabo los ensayos en INTA Corrientes, qué resultados obtuvimos, un breve margen bruto para que tengan idea un poco de los costos y las conclusiones. Bueno, desde hace mucho tiempo lo que son las empresas de fertilizantes se han dedicado a generar fuentes que le otorguen al cultivo los nutrientes que necesitan, básicamente con el objetivo de aumentar los rendimientos. Pero de la mano de la investigación y de la tecnología de la fertilización, hoy en día estas empresas están enfrentando un desafío nuevo, que es de generar nuevas fuentes de nutrientes que sigan cumpliendo con ese objetivo de aumentar los rendimientos, pero a su vez que sean más eficientes como producto y que disminuyan el impacto ambiental. Hablando de nitrógeno, más que nada, disminuir las pérdidas de lixiviación, volatilización y desnitrificación en arroz. Para ayudarnos con todo esto, las empresas ofrecen productos que se llaman de liberación lenta y o controlada. Y en lo que es la bibliografía, básicamente define este tipo de fertilizantes como todas las fuentes que entreguen en forma gradual los nutrientes o que lo retrasen en el inicio de esa entrega, digamos, versus lo que sería una fuente convencional, que es la curva de... que es esta curvita gris, que se tendrían una entrega inmediata de los nutrientes y después disminuiría. Cuando uno lee en la bibliografía sobre este tema y saliendo de esa definición general de lo que son estas fuentes, hay bibliografía que plantea que no es lo mismo liberación lenta que liberación controlada. La liberación lenta algunos se lo atribuyen a los fertilizantes que tienen una degradación microbiana y la fertilización y la fuente de liberación controlada, aquellos fertilizantes que tienen una capa que los recubre y que aísla los nutrientes de lo que es el suelo. Hay otra bibliografía que está referida a Estados Unidos, que Estados Unidos no hace diferencia entre liberación lenta y controlada. ¿Cuáles son las fuentes disponibles hoy en día? Está la urea formaldehído y los inhibidores de ureasa, la urea recubierta con azufre y lo que sería el CoTN. Para contarles básicamente de en qué consiste cada una, la urea recubierta con azufre, bueno, es básicamente eso. A la urea se la baña con una capa de azufre caliente y después con otra capa más de cera que es para sellar los poros. Lo que es la urea formaldehído es un producto sale de la condensación de la urea con el aldehído. Lo que son inhibidores de ureasa se lo recubre con un producto que lo que hace es retrasar el ataque de la ureasa hacia la urea. Y el CoTN que tiene un recubrimiento con un polímero vegetal biodegradable. De estos cuatro, la urea recubierta con azufre y el CoTN serían de liberación controlada para alguna bibliografía, mientras que los otros dos serían de liberación lenta. ¿Cómo se produce la liberación de este nitrógeno? En el de urea recubierta se rompe o se oxida ese recubrimiento y se libera la urea. En el de formaldehído es degradación microbiana. Los inhibidores de ureasa no tienen mecanismo de liberación porque simplemente protegen ese nitrógeno y después, digamos, ataca la enzima. Y el CoTN es por difusión. ¿Qué factores controlan esa liberación en cada caso? Para la urea recubierta, los microorganismos, la humedad y la temperatura. Para la urea formaldehído, los microorganismos, la humedad, la temperatura, el pH del suelo y el contenido de materia orgánica. Y para los inhibidores de ureasa, temperatura y humedad, mientras que para el CoTN solamente la temperatura. Nosotros los ensayos en INTA lo hicimos con este último producto, forma parte de un convenio con nuestro grupo de trabajo de una empresa. Y les cuento algunos datos más de este CoTN antes de entrar en lo que es la metodología. Como les dije antes, es la urea recubierta un polímero vegetal. Ese recubrimiento, según su grosor, le va a dar una liberación en el tiempo que puede ser de 2 meses o de 4 meses, por eso se llama
COTN2 o COTN4. Una vez que lo aplicamos al suelo, absorbe la humedad de 7 a 10 días, dependiendo del grosor del recubrimiento. Y una vez que la temperatura del suelo alcanza los 6 grados centígrados, comienza la liberación en el tiempo de la urea. Bueno, ¿cómo hicimos los ensayos? Trabajamos durante 2 campañas, la 2013-14 y 14-15. Los detalles puntuales de objetivo y tratamiento se los presento en cada campaña para que no se nos mezcle la información, pero a modo general, los lotes en los que trabajamos venía de 1 año de descanso. Como les contaba antes, nosotros usamos una mezcla física en general de base, que es el 4-18-40, se suele aplicar al boleo a la siembra. Para estos ensayos usamos 150 kilos por hectárea y cuando aplicamos la urea, la hacemos con un arroz de 4 hojas y el riego se inicia al día siguiente o más tardar a los 2 días de aplicada la urea. ¿Qué medimos? Número de plantas por metro cuadrado, rendimiento, lo corregimos al 13% de humedad, número de panojas por metro cuadrado, granos llenos por panoja, peso de 1000 granos, porcentaje de vano y rendimiento industrial como porcentaje entero y quebrado. Bueno, el diseño estadístico para los 2 ensayos fue un diseño completo al azar, se hizo una ANOVA y la separación de medidas por el test de Tukey. Bueno, entrando en cada campaña. La primera campaña, que fue la 2013-14, el objetivo del trabajo fue medir el rendimiento y la eficiencia agronómica del cultivo ante la aplicación de urea en comparación con el COTN4. Este era el que liberaba toda la urea en 4 meses. El ensayo lo hicimos en una localidad que es La Leonesa, en la provincia de Chaco. Usamos Embrapa 7 Taim a 90 kilos por hectárea, nosotros sembramos un poco menos de densidad. Y los tratamientos que probamos fue un testigo sin nitrógeno, 150 kilos de urea, que como les conté fue aplicado al boleo en inicio de riego con un arroz de 4 hojas. Y el tratamiento de COTN, que fueron 90 kilos por hectárea, que fue incorporado junto con la semilla a la siembra. Estos son los resultados de este primer año. Si ustedes se fijan, la primera columna, la que dice 90N4, es el tratamiento de urea de liberación controlada. Tuvo diferencia con los otros 2 tratamientos, con el testigo y con la aplicación convencional de urea. Rindió 8.100 kilos Y si comparamos entre la urea y el tratamiento de liberación controlada, bajamos un 37% el contenido de nitrógeno. Y eso nos llevó a ganar casi un 10% de rendimiento. Los parámetros que explican estos rendimientos, el único que explicó el mayor rendimiento de la urea de liberación controlada fue el número de panojas por metro cuadrado, porque la cantidad de plantas fue mayor en el tratamiento testigo y no tuvimos diferencia en la cantidad de granos llenos por panoja y en el porcentaje de vano. Para lo que fue el peso de 1000 y el rendimiento industrial y porcentaje entero tampoco presentó diferencias con respecto al resto de las fuentes. Y la eficiencia agronómica la calculamos como la diferencia de rendimiento entre el tratamiento aplicado menos el testigo sobre la cantidad de kilos de nitrógeno que aplicamos. Para la urea fue de 1,5 kilos de grano por kilo de nitrógeno y para el COTN fue de 20 kilos de grano por kilo de N. Esta eficiencia es alta, pero bueno, es lo que nos dio el ensayo, digamos. Para el segundo año, la campaña 2014-15, avanzamos un poquito más y lo que hicimos fue evaluar 2 dosis de COTN, su eficiencia agronómica, en comparación con la dosis de urea promedio utilizada en la zona. Este ensayo lo hicimos dentro de lo que es la experimental donde yo trabajo, en la provincia de Corrientes, en el Sombrerito. Acá usamos gurí INTA-CL, es un material un poquito más corto que el Embrapa Taim, también 90 kilos por hectárea. Y los tratamientos que estudiamos fueron el testigo sin nitrógeno, los 150 kilos de urea, que se aplicaron de la misma manera que el año anterior, al inicio de riego con un arroz de 4 hojas. En este año lo que nos pasó fue que tuvimos que aplicar la urea sobre barro, porque veníamos de una semana de mucha lluvia, no secaba el suelo,
y el cultivo avanzaba, así que no fue el mejor escenario para aplicar esa urea. Y después hicimos los otros 2 tratamientos de liberación controlada, que en este caso lo que hicimos fue mezclar la liberación de 2 meses y la de 4 meses. El primer tratamiento, que es de 90 kilos por hectárea, pusimos 65 kilos de liberación de 2 meses y 25 de 4 meses, también incorporado con la semilla. Y el último tratamiento, que es el de 60 kilos, pusimos 40 de liberación en 2 meses y 20 de liberación en 4 meses. Los resultados para este año, bueno, el mayor rendimiento lo obtuvimos con la menor dosis de urea de liberación controlada, tuvo diferencias con todo el resto de los tratamientos. Y para comparar un poco con el ejemplo anterior, que es la urea de uso convencional, si ustedes se fijan, se redujo un 63% la cantidad de nitrógeno que aplicamos y logramos un 23% más de rendimiento. Los parámetros que explicaron este año fue la cantidad de granos llenos por panoja, porque no tuvimos, digamos, sí hubo diferencias en número de plantas y números de panojas, pero no a favor del tratamiento que más rindió. No tuvimos diferencias con respecto al peso de 1000 granos, rendimiento industrial y porcentaje entero. Y miren la eficiencia agronómica. La menor dosis de urea de liberación controlada logró 86 kilos de granos por cada kilo de nitrógeno aplicado. Esto es mucho más alto que el ensayo que hicimos en la primera campaña. La dosis de 90 kilos de COTN dio 32 kilos de grano y la de urea solamente 7 kilos de grano por kilo de N. La verdad que lo consultamos con Jesús a ver qué le parecía a él y coincidimos en que, fíjense que es mucho más alta que el primer año, pero también son los datos que obtuvimos en el ensayo. Básicamente, de margen bruto, lo que les voy a contar, le puse margen bruto diferencial porque lo único que hago es marcarle una diferencia para lo que es aplicación de fertilizante y producto. El resto, desde la siembra hasta la cosecha, va a ser igual para cualquier tratamiento. Y está tomado los valores para hacer esto en precios que manejamos en Argentina. Ustedes, cuando hagan su evaluación, lo que sería costos de siembra y eso, tienen que acomodarlo a los valores que tienen acá. Cuando miramos los ingresos, en la urea tuvimos $83 por hectárea, la dosis de 90 kilos de COTN, 216, y la de 60 kilos de COTN, $393 por hectárea. Los egresos en la urea fueron de 95 y está relacionada con lo que es el valor del producto más la aplicación, porque si ustedes se acuerdan, esta la estamos aplicando terrestre o en avión en inicio de riego. Cuando el COTN, solamente los egresos están relacionados con la compra del producto, que es más caro que la urea, pero no tendríamos una aplicación extra, porque va incorporado con la semilla. Y ahí la dosis de 90 kilos tuvimos un egreso de $166, 162, y con la de 60 kilos de 108. Bueno, los resultados cuando usamos la urea, tuvimos un margen diferencial negativo y con la dosis de 90 y de 60 kilos por hectárea, nuestro margen fue de 54 y de $284 por hectárea. Bueno, las conclusiones, como dijo hoy el ingeniero D'Ambrosi, hay que contar las experiencias para cada zona. En los sitios donde yo realicé los ensayos, las aplicaciones de COTN entre 37 y 63% menos que la dosis de urea, lograron los mayores rendimientos y la mayor eficiencia agronómica. Dependiendo de la campaña, la variable que explicaba esos resultados fue o el número de panojas por metro cuadrado o la cantidad de granos llenos por panoja. Hubo una reducción del costo operativo básicamente orientada a la aplicación, que es la diapositiva que les mostré antes, lo que nos permitió obtener un mejor margen diferencial. Y después estimamos
que la urea de liberación controlada minimizó las pérdidas hacia el ambiente y fue más eficiente en lo que es absorción del nitrógeno. Y le pongo estimados porque no lo medimos, sinceramente. Pero viendo los resultados creemos que estuvo por ese lado. Bueno, eso era lo que tenía para contar.